Pero desde nuestro punto de vista de lo que nos interesa, que son las redes eléctricas y, y las instalaciones eléctricas, pues todo es prácticamente resistivo en, digamos, en su mayor parte, ¿sí? Entonces, un motor eléctrico típico, voy a pintar acá un circuito eléctrico, representar un sistema eléctrico que alimente a un motor, pues un motor eléctrico en la simbología pues se representa como una M y creo que así como con un pedestalcito así. Y eso representaría un motor, ¿sí? Pero si vamos a quererlo representar como o modelar como una combinación de resistencias y de inductancias, pues seguramente lo vamos a representar, lo podemos representar seguramente o así, perdón, así y aquí con su componente de inductancia, ¿cierto? Y entre ambos, pues me representaría mi motor. ¿Listo? Entre ambos me estarían representando mi motor. Pero pues si vamos a mirar los valores de cada uno, pues seguramente estos sean 8 ohmios. Voy a poner un ejemplo cualquiera. Y esto puede ser por ahí un ohmio. ¿Sí? Entonces sigue siendo más relevante la parte resistiva. Sigue siendo más relevante la parte resistiva. Para hablar entonces de los términos que se utilizan, entonces, las reactancias pueden ser capacitivas, o bueno, pueden ser inductivas, que es todo lo que sea bobinados, entonces ahí van a estar en esencia lo que son motores y transformadores. Entonces ese es el primer tipo de inductancias. ¿Listo? Perdón, de reactancias, que son las inductivas. Reactancias inductivas o también las llamamos inductancias. ¿Sí? Y el segundo tipo de reactancias son las reactancias, pongámosles aquí nombres, pues, reactancias inductivas o el segundo tipo son las reactancias capacitivas. ¿Listo? Que son los condensadores. ¿Listo? Entonces, el bobinado, ¿qué pasa? Que los bobinados almacenan energía momentáneamente en forma de campos magnéticos y los condensadores almacenan energía momentáneamente en forma de campos eléctricos. Por lo tanto, cuando aquí en el libro nos hablan del factor de potencia, de las reactancias inductivas y capacitivas, es para que tengamos en cuenta, porque esto sí en algunos casos o sea, hay que tenerlo en cuenta de todas maneras, de que esta parte inductiva o capacitiva de un sistema eléctrico pues nos va a generar, digamos, ciertas pérdidas de potencia, ¿sí? Porque al observarse que se atrasa o se adelanta la corriente con respecto al voltaje, y como la potencia es la combinación de ambos, pues va a haber partes donde esa conversión no es como muy buena, ¿no? Pues en las partes en las que estén desfasados. ¿Sí? Entonces esos son como unas pequeñas pérdidas, por así decirlo, que empiezan a aparecer por no estar totalmente en fase, sino por estar un 10%, un 15% o un 20%
desfasados. ¿Sí? Entonces, eso es ¿qué? El concepto o la noción del factor de potencia. Entonces, esa desviación que existe entre la corriente y el voltaje, ese desfase, debido a la presencia de inductores o de capacitores, ¿sí? O de cargas eléctricas que se comportan como si fueran inductores o como si fueran capacitores, ¿sí? Por ejemplo, los componentes electrónicos, ¿no? No es que ellos sean una bobina, pero muchos de ellos producen estos efectos en la red eléctrica, entonces se consideran que tienen su parte inductiva, ¿sí? Como semejantes a como si tuvieran una pequeña bobina. Listos. Más adelante veremos que en los circuitos donde hay reactancias inductivas o capacitivas, parte de la potencia suministrada por la fuente es tomada por los inductores y o capacitores. ¿Listo? O sea, para crear sus respectivos campos eléctrico o magnético. Y en lugar de ser consumida, es almacenada temporalmente para luego regresar a la fuente, sea por el campo magnético en las bobinas o por el campo electrostático en los condensadores. De manera que al multiplicar I por E, o sea, la ley de Watt, I por B, o B por I, lo que en realidad se obtiene no es la potencia consumida, sino una potencia aparente o nominal. En estos casos, para obtener la potencia realmente consumida, debe tomarse en cuenta el factor de potencia, ángulo de desfase o coseno de phi. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a llamar nosotros? Para no tener que de pronto entrar en mucha trigonometría o geometría. Pues simplemente lo vamos a llamar factor de potencia, ¿sí? Y le vamos a asignar un valor generalmente de 0.8, 0.85, 0.9, o si lo quieren expresar en porcentaje, también es muy común hablar de porcentaje del factor de potencia. Estaríamos hablando entonces de factores de potencia del 80%, 85%, 90%. Y pues si ya hay un factor de potencia de 100%, pues quiere decir que el voltaje y la corriente están totalmente en fase y que el sistema es resistivo. ¿Sí? El factor de potencia de una resistencia es exactamente 1. O sea, potencia al 100%, no hay ni atrasamiento ni adelantamiento. ¿Listo? Pero cuando hay ya motores y componentes diferentes a las resistencias, pues ese 100% ya no va a ser tal, ya va a ser un 80 o un 90%. ¿Listo? Lo normal es que todo tienda a comportarse como una inductancia, o sea, una reactancia inductiva, o sea, como una bobina, o como un pequeño componente de bobina, y un gran componente de resistencia, ¿sí? Eso es lo normal de los aparatos y de todas las tecnologías que utilizamos. O son puramente resistivas, o tienen un componente importante resistivo y un cierto porcentaje inductivo, ¿sí? Ya aparatos que sean capacitivos, o sea, que tengan un factor de potencia negativo, o sea, del menos 0.9 o menos 0.8, pues ya son más raros, porque ya son condensadores, ¿no? Entonces, de hecho, estos aparatos condensadores, como tienen un factor de potencia opuesto al de los motores, pues se suelen combinar. ¿Sí? En la industria se suelen combinar, o inclusive algunos motores ustedes los desarman y vienen con con un condensadorcito soldado entre los dos polos, entre la fase y el neutro, quiero decir, entre los dos hilos, pues para tratar de contrarrestar un poquito el efecto de la bobina, el efecto de la inductancia, ¿sí? Para tratar de elevar, de volver a elevar el factor de potencia y que no exista, porque esta cuestión del factor de potencia y que de pronto se nos baje el 80%, pues ya nos implica muchas pérdidas, ¿no?
nos va a implicar muchas pérdidas de energía. Energía eléctrica que no se está convirtiendo en energía de movimiento o de lo que queramos. Dice, de allí que el factor de potencia se define como el coseno del ángulo correspondiente al desfase, bla, bla, bla. En los circuitos puramente resistivos, el coseno de phi, o sea, el factor de potencia, es 1, o sea, 100%. Como la corriente y el voltaje están en fase, el ángulo de desfase es 0. ¿Listo? Entonces, para los que tengan el cálculo y todo eso fresco, que se hayan graduado hace poco del colegio, pues recuerden que el coseno de 0, el coseno de un ángulo 0 es igual a 1. Chicos, vamos a pasar un momentico a reiniciar la plataforma, que ya nos tiene ahí la cuenta regresiva. Ingresamos nuevamente, por favor, listos. Entonces, atentos ahí. A la 1, a las 2 y a las 3. Gracias.